¿Qué tal? Estamos ahora con Rosa María Palacios, periodista, abogada de formación, profesora universitaria y una de las analistas más importantes de coyuntura en la época. Y vamos a hablar sobre eso, sobre la coyuntura. Rosa María, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, César, por esta invitación. A tus órdenes. Al contrario, muchas gracias por aceptarla. Rosa María, tratemos de armar una síntesis. ¿Dónde estamos desde tu punto de vista de cara al ciclo que cierra en julio de este año? Bueno, en un escenario optimista estaríamos en una situación de tránsito regular, donde hay una elección que ha terminado, el Jurado Nacional de Elecciones está haciendo su trabajo y finalmente proclamará la próxima semana o la subsiguiente a un ganador que nombrará a su vez un equipo de transición para que finalmente asuma la presidencia el ganador el 28 de julio de este año. Eso sería en una situación absolutamente normal, regular, ajustada a ley. Lamentablemente, esa no es la situación. El día 6 de junio, como todos saben, tuvimos la segunda vuelta electoral entre los dos candidatos que habían obtenido las primeras, diría yo, minorías, porque, claro, ni sumados alcanzaban al peruano. Pero bueno, fuimos a la segunda y para mí fue bastante claro a, a ver, que el ganador era Pedro Castillo. Por un margen pequeñísimo, muy ajustado, de acuerdo, pero que era ganador. Sin embargo, para la señora Keiko Fujimori, para su grupo, desde las primeras horas, la ganadora era ella. Y esto nos retrotrajo al 2016, donde ocurrió exactamente lo mismo. La diferencia es que en el 2016 Keiko Fujimori no se enfrentaba a un candidato de un partido como Perú Libre, que es un partido marxista-leninista, mariateísta, sino a Pedro Pablo Kuczynski. No encontró mayor apoyo justamente en los niveles de la élite limeña para encauzar una protesta. Esta vez sí, porque efectivamente el problema es quién es el candidato. Y el candidato es un candidato que no es del agrado y razones hay, ¿no es cierto?, de la élite en Lima. Esto ha llevado a Keiko Fujimori a protagonizar una serie de eventos en plazas públicas, en conferencias de prensa, en los cuales acusa de un fraude en mesa, lamentablemente sin prueba alguna. Pero ha movilizado a un sector de la opinión pública, sobre todo en Lima, para hacer creer que en efecto hay un fraude y que este fraude ha logrado que se imponga Pedro Castillo por la fuerza, cosa que yo considero que es totalmente falsa. En el camino, en el camino se ha discutido mucho de la ley electoral, de eso vamos a hablar ahora, y el Jurado Nacional de Elecciones tiene la última palabra, eso continúa. Pero hay otros juegos paralelos en el Congreso de la República, una moción de censura para sancionar a la mesa directiva, también en el Congreso un apuro inusitado en nombrar miembros del Tribunal Constitucional para que próximamente puedan resolver las acciones de amparo que se presenten sobre nulidad de elecciones y otras cosas más que comienzan a configurar este circo de tres pistas en el que nos estamos moviendo a toda velocidad. No sé si lo he explicado correctamente. Clarísimo. Ahora, comencemos por los juegos paralelos, porque claro, en la escena hemos estado discutiendo los efectos de esta narrativa sobre el fraude y las nulidades de actas por firmas falsificadas. De varias maneras, el procedimiento de elección de los jueces del Tribunal Constitucional ha pasado a la página 8 o 7 de nuestra atención comunicacional. Y sin embargo, nos estamos jugando al árbitro de las relaciones ejecutivo-legislativo en esta elección. ¿Qué te parece el proceso? Desde tu punto de vista, ¿esto debió o debe pararse, debe continuar? ¿A qué nos exponemos si el Congreso decide imponer o elegir, que me suenan en ese momento sinónimos, una lista de jueces que fue configurada en un momento político anterior aún a la crisis de Merino? ¿Cómo ves tú Así las es. secuelas de esa elección? Lo veo muy mal. eh, Veo que la situación viene mal. Empecemos por el principio. Es cierto que 6 magistrados tienen el mandato vencido. Eso no hay duda. Pero esos 6 magistrados proceden de una elección que ocurre en tiempos de Ollanta, que hoy no tiene ningún poder político. Y esos jueces se proyectan en el tiempo y gracias a esa proyección en el tiempo se despolitizan.
Lo que quiere dejar este Congreso, este momento político, es esa impronta política sobre el tribunal que viene. Y no parece muy justo, dado que este Congreso tiene el récord en inconstitucionalidades en el menor tiempo posible. Hasta ahora, en 6 meses, este Congreso ha logrado que se declaren 3 leyes inconstitucionales y me parece que hay 2 o 3 en camino de serlo. Este Congreso que destituyó un presidente sin mayor causa que una investigación que recién iniciaba, no es el garante de la constitucionalidad. Y yo no sé con qué cara pueden sentarse a elegir magistrados constitucionales. Tienen miedo, por cierto, de que el día de mañana se juzgue en otro contexto ante el Tribunal Constitucional los actos del 10 de noviembre. Pero presumo que ese es justamente el motor y el motivo de lo que estamos viendo. Hasta el momento, en el mismo proceso que se inicia antes de la destitución de Merino y que se suponía habían acordado, se suspendía y que retoman abruptamente. En ese proceso han seleccionado a 17 personas. No voy a mencionar nombres porque no quiero ser irrespetuosa, pero salvo poquísimas, pero realmente 1 o 2 excepciones, el resto de los candidatos no son aptos para ser miembros del Tribunal Constitucional. Y que, hay que decirlo, varios de ellos se presentan a todos los concursos para ser magistrados del Tribunal Constitucional. Y parecería que están deseosos de serlo, digamos, correspondiendo a la solicitud de sus votantes, que son los mismos congresistas o los grupos políticos que los van a apoyar. Es decir, volvemos al esquema de la repartija. Y ese es el esquema que la población ha rechazado en más de una ocasión. Y hay que recordar que estos parlamentarios son parlamentarios porque un Congreso se disolvió justamente por un procedimiento mal hecho, arbitrario, para elegir a miembros del Tribunal Constitucional. Yo espero que ninguna de estas personas alcance 87 votos, porque los van a llevar a votar de todas maneras. Pero me dicen, la información que tengo es que el Congreso no quiere nombrar a los 6, quiere nombrar 1 o 2, para que cambie el balance que hay hoy, 2, 5, 3, 4, ¿no es cierto? Y que ese nuevo balance sea favorable a los intereses del Fujimorismo. Claro, el drama es que es el Congreso que impuso a Merino, que creo que es el evento que no debemos olvidar. Pero ahora, este tema, José María, de la elección de jueces del Constitucional, de varias maneras nos moviliza venas sensibles, ¿no? La crisis del Parlamento anterior se produjo en el marco de una elección de jueces del Constitucional que tenía como meta imponer a un pariente del presidente de aquel Congreso en reemplazo de un juez en particular en el Claro. Constitucional. Ahora voy a volver a decirlo, perdóname que redunde, el Congreso que impuso a Merino quiere poner por lo menos 1 o 2 jueces en el Constitucional, pero ahí entra el dilema en términos de ética pública, ¿no? Porque en términos formales, este Congreso tiene atribuciones para nombrar a este Constitucional. Y quiero saltarme al tema siguiente que te quiero proponer. En términos formales, la práctica parlamentaria concede la presidencia del Congreso al candidato más votado para congresista, que en este caso es el almirante Montoya, que ha anunciado su intención de promover un golpe de Estado o ha hecho un llamado que semeja a un llamado de golpe de Estado. Al mismo tiempo tenemos un Congreso que no ha sido probado en su capacidad de formación de consensos y que tiene un nivel de dispersión alto. ¿No te da la impresión que es un momento en que al mismo tiempo arriesgamos todo y podríamos tener la enorme oportunidad de fijar 2 pactos políticos referidos a la no elección del TC? ¿Y a quién va a presidir el Congreso que se instala, que podrían darnos una ventana de salida institucional? ¿Qué tan lejos, qué tan posible es poder lograr caminar en esa dirección? Creo que estamos muy lejos, César, lamentablemente. Muy lejos. Por una razón, porque si Pedro Castillo se moderara, ese parece ser el discurso de Pedro Frank en lo económico, tendría que buscar una alianza de centro-izquierda. Una alianza de centro-izquierda que incluya no a toda su bancada, sino a parte de su bancada. Y esa es una primera dificultad, porque la izquierda que él representa es la más radical de todas, con congresistas que no creen en este Congreso sin una asamblea constituyente, con congresistas que han dicho que no hay que respetar, como dijeron, pelotudeces democráticas. Entonces,
Estamos hablando de una izquierda muy radical, con un grupo de maestros que sí, creo que representan mejor a Pedro Castillo. Luego a Juntos por el Perú, Somos Perú, el Partido Morado, parte de Acción Popular, incluso Podemos de Luna y Acuña, todos han desfilado por la oficina de Castillo y podrían formar casi, casi una alianza de centro-izquierda con más de 50 a 59 votos, lo que les alcanzaría para controlar la mesa directiva. Lamentablemente, el obstáculo es Cerrón. Y del otro lado tienes un grupo donde estaría básicamente Fuerza Popular, Renovación Popular, donde está Montoya, tal vez Avanza País, que sería minoritario respecto del otro grupo. Pero, de nuevo, hay 37 en la bancada de Perú Libre, se quedarían 27, 25 en el sector más radical. Se necesita muchísima, muchísima muñeca política para armar un muñeco así. Lamentablemente, Pedro Castillo no la tiene. Lo que me temo es que, en efecto, Fuerza Popular y todo el entorno más a la derecha va a jalar votos para esta mesa directiva de Acuña, de Acción Popular, y va a lograr el cometido de poner al almirante Montoya, que ha llamado a la nulidad de elecciones como presidente del Congreso. Lo cual augura, creo yo, una presidencia bastante corta para Pedro Castillo. Va a ganar, va a ser proclamado, va a juramentar. Si no logra una alianza de centro-izquierda, si continúa con el plan del triunvirato entre el partido de Cerrón, él y la bancada, y ese es todo el gobierno que va a tener de 42 congresistas, yo calculo que hacia diciembre lo deben haber vacado. Ahí viene una imagen que te confieso, no sé si es apocalíptica o un escenario con el que hay que trabajar, ¿no? La presidencia en el Congreso del almirante Montoya pone en nuestra memoria del futuro una fotografía difícil de estimar, ¿no? El momento en que el almirante Montoya le ponga la banda a Pedro Castillo. ¿Qué te provoca esa escena como referencia? ¿Te parece posible? Sí, y lo va a hacer. Lo va a hacer porque es una persona que sabe cumplir con su deber, ¿ah? Pero obviamente lo va a hacer como se hace en el Perú, con la absoluta convicción de que lo van a bancar en 6 meses. O sea, no creo que quede, reitero, no creo que queden muchas opciones, ¿no? Hay una columna de Ricardo Uceda que señala que efectivamente hay un pacto ya entre Verónica Mendoza, Pedro Castillo y Vladimir Cerrón para gobernar todos juntos. Entre ellos, son 42 votos en el Congreso. No hay nadie más. Nadie más se quiere acercar a Cerrón. Obviamente nadie más se quiere acercar a la bancada del Fujimorismo ni a la de Renovación Popular. Habría un espacio interesante al centro, pero para que ese espacio al centro tenga viabilidad, tendría que tener el liderazgo de Pedro Castillo con ellos. Pero Pedro Castillo no se quiere correr al centro por ahora. Y ahí, en esa descripción que haces, vi también el artículo de Uceda hoy hablando de esta especie de triunvirato entre el gobierno, el partido y la bancada, que suena a una especie de acuerdo cerrado, además lo cuenta como adoptado dentro de las puertas de la casa del maestro, sin presencia de los invitados, que son básicamente gente que viene de juntos, ¿no? Pedro Franklin a la cabeza, Verónica Mendoza y demás. Bien, fuera de eso, lo que tu relato muestra, fuera de la casa del maestro, digo, es Claro, de un operador político articulador. De varias maneras, Pedro Frank ha llenado ese espacio en lo que toca la a, economía. correcto, a la economía, al dibujo de las acciones económicas y al control del pánico económico, ¿no? Pero Pedro Franklin no estaba en el acuerdo que usted ha contado hoy día en la mañana. Y eso lleva a la pregunta sobre el premierato. Este Rosa María ha sido un Estado que durante 21 años, es uno de los periodos más largos, sin golpe de Estado en nuestra historia, pero durante 21 años, de una u otra manera, se ha sostenido en base a los premieratos. Recordemos el periodo Toledo, inimaginable sin premieras. El primer García era inimaginable sin Jorge del Castillo, y la lista puede seguir, ¿no? Salomón Lerner en la instalación del gobierno de Humala, y podemos seguir, podemos seguir. ¿Cómo ves el papel del premierato en el siguiente gobierno proclamado que sea Castillo? Porque todavía no tenemos claro quién va a ser su premier. Y era una de las primeras demandas que se pedía para, a fin de tranquilizar las aguas electorales, ¿no? Como la política en el Perú es antropomórfica, se necesitan caras.
Eso lo aprendió Humala realmente con dolor. Cuando Humala es electo presidente de la República y era claro que había ganado por un porcentaje razonable a Keiko Fujimori, al día siguiente se cayó la bolsa a tal punto que lo tuvieron que cerrar. Ahora también, pero él inmediatamente nombró a Julio Velarde. Se demoró unos cuantos días y nombró a Miguel Castilla, que era el viceministro que venía del gobierno de Alan García. Esas señales económicas fueron muy importantes. No terminaron de calmar, creo yo, a grupos empresariales que no entendieron nada, que hoy añorarían a Humala, creo yo, pero por lo menos calmó. Hoy Pedro Castillo no es capaz de hacer eso. Ese es el problema. Y el problema es que creo que Cerrón no está muy interesado en que Castillo tenga éxito. El candidato era él. El candidato de Perú Libre era Vladimir Cerrón. No pudo postular. Castillo se acercó a él para ser candidato al Congreso, para, por último, ser candidato a la presidencia, jalar un poco de voto, pasar la valla, robarle un poco a Frente Amplio, a Juntos por el Perú y a UPP. Lo que pasó ya lo sabemos, pero fue una sorpresa para todos, inclusive para él. Su capacidad de nombrar personas que no conoce, que es lo que tiene que hacer un presidente del Perú normalmente, está muy limitada por su enorme desconfianza. Tiene una enorme desconfianza y tiene que nombrar a personas que no conoce para poder dar esa confianza al país. Una lista que, un nombre que estaba en la lista es el de Salomón Lerner, dice Uceda que no cree que sea posible, tampoco el de Verónica Mendoza, alguien del entorno de Vladimir Cerrón, terceros, porque nuestros gabinetes no se han constituido por cuadros partidarios desde hace muchísimo tiempo, casi desde el primer gobierno de García, que no tenemos gabinetes de cuadros partidarios. Entonces, no sé a quién pueda convocar. Tal vez ahora que de una u otra manera creo que todos queremos, ahora no sé si hablo sobre evidencia, sobre deseo yo mismo, ¿no? Pero que todos queremos que el discurso sobre la nulidad de actas por fraude decaiga por agotamiento, sea el Así momento de es. trasladar nuestra atención a la discusión sobre el gabinete, porque al final de cuentas, perdóname que haga un comentario dentro de una pregunta, pero el señor Cerrón no ganó las elecciones y si los medios de investigación van en dirección certera, tiene muchas cosas por las que responder. Para comenzar, ese caso del 1.200.000 en el depósito de Caja Huancayo, que parece ser una evidencia difícil de contestar. Entonces, si corremos la película, ¿cómo construimos la demanda de ese primerato? ¿Cómo emplazar al señor Castillo, empezando a superar el discurso sobre la nulidad de actas, para que comience a decirnos quién va a ser su premier? Tú decías, no conoce a nadie, tampoco conocía a Pedro Franque. Pedro Franque ahora está ahí convertido en un factor. Claro, pero parece que se lleva bien, parece que le ha dado confianza. Mira, hay periodistas que durante la segunda vuelta han seguido, acompañado a Pedro Castillo. Varios días seguidos, o sea, gente que duerme en la plaza, ¿no es cierto?, que espera que amanezca y lo sigue y lo sigue y lo sigue. La información que yo tengo es que es un poco contradictoria. Por un lado, durante el mes de abril y mayo, sobre todo, la primera parte de la campaña hasta que van a Chota, Pedro Castillo recibía órdenes todos los días de Lima, de los mensajes, de la forma de hablar, de vestirse, de comunicarse, con quién hablaba, con quién no hablaba, y tenía chalecos, digamos, puestos por Cerrón las 24 horas del día, para que no se desvíe un milímetro de la línea, digamos, ¿no? Conforme fue pasando el tiempo, y hubo que prepararlo mejor, porque lo de Chota no funcionó, eh, ingresan otros personajes, él abre juego, y entra este comité de técnicos, que le fue tan mal en el debate técnico también, pero que ya no eran ni de Perú Libre ni de Juntos por el Perú, sino que reclutados por él en el camino. Y luego finalmente lo tienen que preparar para el debate con Keiko Fujimori, el último debate, donde ahí sí lo prepara gente de Juntos por el Perú. Ahí entran otros técnicos y lo preparan de otra manera. Entonces uno ve una evolución en quienes han estado cercanos a él. Otra fuente que tengo me dice que la relación con Cerrón no es como la que describe Uceda, que es más distante, que hace tiempo que no se ven. Cerrón se empecina en su cuenta de Twitter
en decirnos todos los días que es su mejor amigo, y cuando es tu mejor amigo no tienes que decirlo todos los días, ¿no? Porque algo está pasando para que nos lo tengas que contar una y otra vez. Entonces, toda esa situación es muy opaca, muy oscura. Hasta el momento no sabemos, en realidad no sabemos quién es Pedro Castillo. Sabemos que es un profesor primario, rural, andino, que efectivamente tiene una épica personal que es el sueño de cualquier publicista político, porque es estupenda, es más puro que la Virgen María, pero el problema es que sus juntas, las juntas que lo llevan al poder, son profundamente impuras al punto de que están condenadas. O sea, tiene desde antauristas, gente del Movadef, Cerrón, es decir, lo más radical de la izquierda acompañándolo. Y él tiene que abrir su propio juego y hasta ahora no sabemos cómo lo va a abrir. Y es portador de una narrativa que no hay que olvidarlo, pasa por encima de derechos civiles, de algunas intuiciones básicas para entender el sistema Esto. constitucional. Por supuesto, el problema o sea, es profundamente conservador, eso sí. Reporteras me han dicho es casi misógino, o sea, eh, eh, no le gusta dar entrevistas a mujeres, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de pequeños detalles. Que son Se más... siente más incómodo, ¿no? Entonces, claro, hay problemas de ese tipo. Según una versión que yo tengo, es evangélico, su esposa es evangélica, me han dicho otros que no, que él es católico, pero profundamente religioso. Y entiende, yo recuerdo cuando lo entrevisté en enero, entiende que algunas respuestas a derechos civiles están en la Biblia. Cuando yo le pregunté por el matrimonio igualitario, me respondió con el Éxodo. Entonces, estamos hablando de un perfil bien complejo, muy distante de una persona de izquierda, limeña, cercana a Verónica Mendoza, por ponerlo de alguna manera. O de Aldubir incluso, ¿no? En general, Claro. parece un personaje construido sobre su eticidad privada, sin dimensión pública en forma, y sin embargo anhelante de dimensión pública, ¿verdad? Pensemos desde la Claro. postulación con Perú Posible a principios del siglo. Ahora, hablábamos de señales, y claro, ahora ocurrió algo distinto a lo que pasó con Humala, que es que antes de empezar la transferencia, Velarde anuncia su retiro. ¿No te parece que de varias maneras también, aunque me parece que hay que lamentar que Velarde se vaya al BCR, pero no te parece que de varias maneras el retiro de Velarde puede abrir un espacio previo, según a quien se anuncie como su posible reemplazo, en camino a construir un premierato que otorgue confianza? Sí, pero hay que decir que Velarde no anuncia su retiro. Ha dicho que él ha estado mucho tiempo y que no tendría ningún problema en irse, pero no está diciendo yo me voy el jueves. Está diciendo, bueno, si quieren que me quede, me lo tendrían que pedir, lo cual es obvio. Creo que no fue tan enfático cuando yo lo he escuchado en decir que se va. Ojalá le pidieran que se quede. Ojalá, pero claro, Julio Velarde representa todo lo que no es Vladimir Cerrón. Entonces, es muy difícil que eso suceda. No sé a quién van a nombrar, te digo, el problema hasta este momento es que, como digo, qué tanto de Castillo hay en Cerrón y qué tanto de Cerrón hay en Castillo. Ese problema no está resuelto todavía. Yo conversé un largo con Pedro Franqui y me aseguraba que él no creía, él no era marxista-leninista, no creía que Pedro Castillo fuera marxista-leninista. He conversado con la congresista Betsy Chávez de Tacna, me ha dicho que ella no es marxista-leninista, nunca lo ha sido, y es militante, pero libre, pero no adscribe esos principios, cosa que a veces me es difícil de entender. Me dijo, yo soy adventista de cuarta generación, ¿cómo podría ser marxista? Entonces, claro, con esas respuestas uno se queda pensando, bueno, entonces, ¿quién es marxista-leninista en el Partido de Cerrón? Porque resulta ahora que no lo son, y eso es lo que dice su ideario programa, que puede haber sido descartado en el plan bicentenario, pero no tanto, pues, porque el plan bicentenario es bastante escueto en la mayoría de las cosas. Y si todavía estamos discutiendo una asamblea constituyente violando el 206, o sea, sin pasar por el Congreso, si todavía estamos discutiendo la propiedad de los recursos naturales o estamos discutiendo la renegociación de contratos por la fuerza, volvemos al mismo tema del diario programa. Entonces, no salimos de eso. Todo depende de quién nombre. Ojalá yo aspiro a que encuentre un espacio de centro, por supuesto, con sus, digamos,
énfasis en la redistribución de la riqueza, en los marcos regulatorios, pero un espacio de centro. Pero hasta ahora, cada vez que uno ve que va hacia ahí, inmediatamente vienen noticias y así seguimos. Es como que las ideas y las instituciones están sujetas ahora a un juego de correlaciones que tanto no entendemos que, mira, en toda la primera parte de esta entrevista hemos estado hablando de perfiles, de roles y no de normas o de planes, porque ni siquiera hemos llegado ahí, ¿no? Pero giremos un poco el eje y empecemos No, de instituciones. Salimos, espero que salimos, y de nuevo creo que hablo más desde mis deseos que desde la evidencia, de un proceso fuertemente marcado por el discurso sobre la nulidad de las actas y la supuesta falsificación de firmas. Bueno, los discursos de este tipo, cuando adquieren o pretenden adquirir dimensión legal, dejan huella en el camino que sigue y en el modo en que se paran los agentes. ¿A dónde nos conduce, Rosa María, desde tu punto de vista, haber estado tan impregnados de este discurso sobre las falsificaciones y los fraudes en este periodo? ¿Cómo va a seguir el caso de los fraudes? vamos por parte. Yo te diría cómo afecta esto al derecho, al mundo del derecho que es severamente criticado, ¿no? A mí todo el tiempo me critican por ser abogada, más que por ser periodista, lo cual es dramático, ¿no? Deberían criticarme más por ser periodista que por ser abogada. Ustedes los abogados lo enredan todo, o la idea de que un abogado te lo justifica todo. Que creo que es más la idea de Keiko Fujimori. Keiko Fujimori ha perdido las elecciones y ha dicho, ya perdí las elecciones, llamen a los abogados. Yo defiendo el derecho de defensa. Creo, como tú, como cualquier abogado, que hasta el peor de los delincuentes tiene derecho a tener la mejor defensa posible, justamente para que su condena sea justa. Entonces, sí creo que Keiko Fujimori tenía derecho a reclutar los abogados que quisiera. Ese fue un primer momento, recordás tú, el lunes 7 en la tarde, martes 8 en la mañana, cuando varios estudios de abogados de Lima, los más importantes, reclutaron a voluntarios entre sus abogados más jóvenes para revisar actas. Yo eso no lo cuestiono, aunque muchos lo han cuestionado. Se factura como donación de campaña y punto. Son 48 horas de trabajo finalmente. Pero lo que estos abogados buscaron era algo que no es propio de su experiencia legal. Los grandes estudios de abogados de Lima no son expertos en derecho electoral. El derecho electoral está básicamente en los partidos políticos, en sus personeros, en los que tramitan asuntos ante el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, comenzaron a aplicar normas del procedimiento civil, ¿no es cierto?, al derecho electoral. Y ahí comenzaron las colisiones, pues. Eso es lo que creo que ha pasado. Es decir, querían peritajes de firmas, ¿no? Entonces, no hay actuación de pruebas en el proceso electoral. ¿Cómo que no hay actuación de pruebas? Entonces, esa colisión en el mundo del derecho, como tú dices, ha dejado huella, porque claro, un grupo de gente muy metida en procesal civil o en procesal penal, por último, ha salido a dar consejo de un asunto en el cual el consejo que daban estaba errado, porque además no contemplaban variables antropológicas, que son las variables que tienes que complementar en estos casos. O sea, en el Perú, el 50% del país no tiene cuenta de banco. Entonces, firmar no es un asunto que la gente haga todos los días. Hay gente que dice, yo firmé cuando me casé, o yo he firmado en una notaría, una compraventa, una vez, y ahí tuve que mirar mi DNI para ver cómo firmo. Entonces, si tú dices que las actas tienen firmas falsificadas, es decir, que las personas que firman esa acta no son esas personas, son otras, tú deberías poder producir ante el país a los suplantados. Aquella persona que dice, sí, ahí sale mi nombre, pero esa no es mi firma, yo no he firmado eso. Ese no es el acta en la que yo participé, yo tengo acá mi copia. Es otro resultado. No han podido producir un suplantado. Y llevamos 2 semanas. Entonces, claro, lo de las firmas no tiene sentido. No tiene sentido decir, si son hermanos, nula toda la mesa. Eso no dice la ley. La ley lo único dice es que las nulidades corresponden en 4 casos y el caso que ellos alegan es el de fraude, intimidación, colusión, ¿no es cierto?, o cohecho, creo que dice la norma, violencia. No ha habido cohecho, violencia, intimidación, en ningún caso. No hay un reporte de intimidación. O sea, intimidación es que vas a votar al Brian, ¿no es cierto? Y entra un grupo terrorista y te dice, votan todos por tal candidato.
Eso es intimidación. Bueno, la mesa es nula, obviamente. Todos votan para salvar tu vida. La mesa es nula. Eso no ha pasado. No ha pasado en ninguna parte. Lo que ha pasado es que ha ganado el candidato que no le gusta a la mitad del país, pero que a la otra mitad le encanta. Entonces, el problema es ese. Y esa mitad que no se ve representada en ese candidato, que le teme, y razones hay para temer, porque el programa económico de Cerrón es el hambre, pero realmente es el hambre, ¿no es cierto? En vez de organizarse para defender los derechos constitucionales que todos tenemos, a la libertad de comercio, a la propiedad privada, se están organizando para declarar nulas las elecciones cuando no pueden hacerlo. Para lo que nos tenemos que defender en el mundo del derecho es defender nuestros derechos, que si este gobierno que entra quiere conculcar, nos tiene que encontrar todos bien parados defendiendo nuestros derechos constitucionales. Ahí te confieso que me espantan los desfases, ¿no? El desfase de la narrativa con la evidencia, lo que tú decías. El caso de Claro. las falsificaciones está construido de cualquier manera, menos como se hace un caso de falsificaciones. El caso de los votos 0-1, creo que el informe de Ipsos ha dejado completamente claro que no tiene ningún sentido. Y el caso de los parientes, lo acabas de decir tú con claridad, en la ley corresponde a las reglas sobre tachas e impedimentos, no sobre nulidades. Entonces hay un desfase entre la narrativa del caso y la evidencia, y de otro lado entre las expectativas y el procedimiento. El procedimiento electoral no tiene estación investigativa, esto es un monstruo para otro barril. Entonces, ¿a dónde nos lleva, Rosa María? Notar que la oposición del siguiente gobierno se está construyendo sobre una narrativa desenganchada de evidencias y sobre una narrativa en que las expectativas no tienen en base en procedimientos formalmente establecidos. ¿A dónde nos lleva esa oposición? Nos lleva a la vacancia de Pedro Castillo. O sea, pero si yo lo veo clarísimo. A la vacancia de Pedro Castillo, apenas el gobierno sea ineficiente, que lo va a hacer muy rápidamente, apenas el gobierno cometa errores, que los va a cometer muy rápidamente, tú sabes que ahora te vacan porque te inician una investigación. Entonces iniciamos una investigación fiscal contra el señor Pedro Castillo por cualquier cosa, por fondos de campaña, por recibir plata de la región Junín para su campaña política, por ejemplo, cosa que es lavado de activos o ahora ya correctamente delito de financiamiento ilícito. El presidente no puede ser un delincuente, tenemos que vacarlo. Ya pasó con Vizcarra. Claro, si cambia el Tribunal Constitucional, de repente no le dan la razón al Congreso, o de repente sí. De ahí la importancia de quiénes van a ser los miembros del Tribunal Constitucional, porque van a tener que dirimir este conflicto. Y el conflicto postergado de Vizcarra es si se puede sacar a un presidente del poder por quítame estas pajas. Ese es el conflicto postergado no resuelto por el Tribunal Constitucional. Voy contigo en que la elección del Tribunal Constitucional es una cosa demasiado importante para dejarla casi al azar en el que se mueve este Congreso, pero noto contigo que el escenario ideal en el que podamos sentarnos todos y todas y tener un acuerdo de abstención para definir al Tribunal Constitucional en una mesa abierta y tener un acuerdo constructivo para que la presidencia del Congreso sea colaborativa o visualmente sólida, es casi esperar que Imposible. esto se resuelva de un día para otro, ¿no? Es como tener una Es fantasía. casi imposible. Sí. Es casi imposible. No veo cómo. Sin embargo, como Tendrían que surgir líderes parlamentarios muy potentes de bancadas como Acción Popular o como de APP, que tienen buena bancada, grandes. Son las siguientes dos más grandes después de Acción Popular, perdón, de Fuerza Popular, bueno, del mismo Renovación Popular, pero tendrían que surgir con una potencia esos liderazgos que digan, bueno, ¿ok? Nos sentamos, nos calmamos, nos ponemos de acuerdo. Pero este país tiene que gobernarse los próximos 5 años. o el populismo tendría que terminar de aceptar que no puede reproducir el ciclo que comenzó en el 16, ¿no? Que a mí parece una cosa a hoy bastante lejana. Rosa María, una última pregunta. En medio de toda esta trifulca, claro, todavía no hemos quebrado el estándar de proclamación del presidente. Históricamente es hacia el 28, 26, 29 de junio. Estamos a una semana y si una semana se hace la proclamación, estaríamos, voy a decirlo entre comillas, al día. Pero tenemos una pandemia de promedio. Tenemos un calendario de vacunación que ha tenido afectaciones durante esta crisis y no hemos avanzado un metro en el mínimo de estabilizar un acuerdo de continuidad
entre el gobierno saliente y el entrante respecto a las vacunas? ¿Encuentras algún camino para que podamos reorganizar la agenda sobre lo que deberían ser nuestras verdaderas prioridades nacionales? Mira, ha sido muy difícil el año pasado. Fíjate lo que, o sea, nosotros hemos tenido un congreso que se ha dado el lujo de vacar al presidente cuando ni siquiera teníamos vacunas, cuando ni siquiera cuando estaban discutiendo si las compraban o no. Y suspendieron un mes toda la negociación, o 2 meses, toda la negociación de la compra de vacunas por el afán político de vacarse a Vizcarra. O sea, la irresponsabilidad de los políticos en los últimos 12 meses, del Ejecutivo y del Legislativo, ¿ah? De los dos lados, porque al Ejecutivo le he criticado el manejo de pandemia duro, ha llevado a los 180.000 muertos. O sea, los 180.000 muertos, por supuesto, la responsabilidad está en una enfermedad, está en el COVID, no está necesariamente en las personas. Pero lo que hicimos o no hicimos para que esa enfermedad se propague en el Perú, eso sí se hizo desde las políticas públicas. Desde que tú le metes un toque de queda de 24 horas a una persona y le dices que tiene 10 minutos al día para salir a comprar comida, ¿no es cierto? Y se aglomera con millones más, ahí tienes un problema de política pública. Y yo creo que por alguna razón los políticos creen que el COVID desaparece en el momento en que la política entra. Acuérdate la instalación del Congreso el marzo del año pasado, cuando decían, señores, ustedes no se pueden instalar todos juntos, la enfermedad se propaga. No les interesó 10 con COVID, para arrancar la temporada, ¿no? Y de ahí hay una cantidad inmensa de personal del Congreso de la República enferma, que se ha enfermado a lo largo del año, porque no les importó, porque no lo creen, no lo creen. Entonces dices, oye, aquí esto es grave, y tenemos que terminar con la vacunación, y tenemos que vacunar a los adolescentes, y tenemos que, o sea, el presidente Sagasti ha dicho, y eso es una buena noticia, que sí podemos entrar al ritmo de 200.000 diarios. Podemos entrar a ese ritmo porque el Perú ya lo hizo. Una de las pocas cosas que el Ministerio de Salud sabe hacer muy bien es vacunar. Somos campeones mundiales vacunando. Entonces, deja a la gente que vacune. Pero claro, ustedes no lo recuerdan, pero nuestro presidente virtual tuvo COVID y antes de tener COVID, en los primeros días de enero del año pasado, lo entrevistó Marcos y Fuentes y él no creía en el COVID. Tenía una posición un poco a lo Trump sobre el COVID, hasta que lo tuvo y se salvó. Pero, pero a lo que voy es, a mí me preocupa muchísimo, igual que a ti. Mira, mi primera columna después de la primera vuelta fue, ¿por qué no Keiko Fujimori, Pedro Castillo y el ministro de Salud se sientan juntos y hacen un plan para que nada de la campaña afecte a todo lo que tiene que hacer el país para salir adelante en el COVID? Nunca se reunieron. Yo, candidato presidencial, le pido una cita. Yo sé que tiene que haber neutralidad. Entonces le digo, ya, no te reúnas conmigo, pero mándame, recibe a nuestro equipo o nos reunimos con el presidente de la República. Los dos juntos, para que no se diga que no hay neutralidad. Nada de eso se ha hecho. Y se tiene que hacer. Ese es el problema más grave. Nos queda un mes para hacerlo como punto central de la agenda de transición, ¿no? Mira, lo que creo es que en ambos casos creen que la burocracia va a funcionar sola. ¿Te das cuenta? De ya hay un plan nacional de vacunación, ya se sabe cómo se hace, que sí, adelante, eso camina solo, no hay que meterse y ya está. Cuando hay decisiones de política pública que sí tienes que tomar a nivel de gabinete. Mira, hay dos cosas que me espantan. La primera es la pandemia por sí misma, ¿no? Pero lo segundo es que esa negación de la prioridad del combate a la pandemia demuestra hasta qué punto los conceptos básicos del futuro son abstracciones para nuestra clase política. Y si la pandemia, que ya no es una abstracción, es ignorada de esa manera, imagínate el respeto a la ley, ¿no? Mira, voy a quebrar mi acuerdo contigo, voy a hacerte una última pregunta aprovechando que todavía, según mi No, reloj, no, dale, tenemos tiempo. mira, el 7 de junio de este año, Mauricio Zabaleta publicó en El Comercio un artículo en el que registró la siguiente frase sobre la que quiero provocar un comentario tuyo. Dijo él, el consenso del 2000 se agotó y ya no alumbra. Claro, en ese artículo regresaba sobre ese momento que Valentín Paniagua describió como constituyente, pero que alcanzó hasta el retiro de la firma de Alberto Fujimori en la Constitución y el plan de reforma constitucional que hizo la Comisión Especial, que
no llegó a ejecutarse, más el Seriajus, que es una gran compilación de políticas que tampoco llegaron a ejecutarse. ¿Te parece a ti que el momento de esto que Mauricio llamó consenso del 2000 se ha agotado y que tenemos que llegar a un nuevo acuerdo institucional que nos dé aire? ¿Cómo ves esa idea? Mira, yo creo que hay dos momentos que fueron muy importantes para lograr consensos en el país. En lo económico, el consenso lo logró Alan García en su primer gobierno. Todos sabíamos que lo que estaba haciendo Alan García estaba mal y que no queremos volver ahí. Bueno, ese es el plan Cerrón, por si acaso, pues si no lo saben, pero es una mezcla de eso con Velasco, ¿no? Pero, y ese consenso fue enorme. O sea, en 1990, pese a que Fujimori fue apoyado por la izquierda y por el APRA y ejecuta un plan liberal de reformas de libre mercado, el consenso que él obtiene es enorme, tan grande que logra hacer un golpe de Estado, caracho, con 80% de apoyo popular, porque era revertir la situación de pobreza en la que estaba el Perú. Nos íbamos a demorar años, y de hecho nos demoramos 8 años en salir de esa situación. El otro momento es el 2000, cuando todas las fuerzas políticas se unen contra Alberto Fujimori. Y se unen porque el abuso de poder de Fujimori ya no tenía límite. Compraba medios de comunicación, compraba jueces, compraba jurados, compraba OMPE, compraba todo. Montesinos le compraba lo que necesitara. Entonces, todas las fuerzas políticas se unen y el país se une a decir, hasta aquí nomás, hermano. Y el mismo Fujimori se une, porque se da cuenta que no da más. O sea, su posibilidad de mantenerse en el poder era una ilusión que había recreado Montesinos sobre la base, ¿no es cierto?, de la corrupción absoluta. Ahora no tenemos pues un malo. Ese es el problema. Ese es el problema. No tenemos algo. La pandemia debió unirnos, ¿no es cierto? La derrota de esta espantosa enfermedad debió unirnos. Probablemente, si somos inteligentes, lo que sí surja de esta pandemia es un mucho mejor sistema de salud. Si somos inteligentes y hemos aprendido algo. Pero no hay ese momento constituyente, ¿no es cierto? Lo que hay es un momento anárquico desde el 2016. Y es lo que no estamos entendiendo. En 100 años, cuando los historiadores vean este periodo de la historia, dirán la anarquía de los 20, probablemente. ¿Por qué? Pero César, hemos tenido 5 juramentaciones presidenciales en los últimos 5 años. Ya sé que la de Antero, perdón, Antero no iba a decir, la de Mecha Arauz no vale, ya, pero igual la vimos jurar y ponerse una banda. O sea, yo lo sé, juró una noche. Ya, perdón, PPK, Vizcarra, Meche, Merino, Sagasti. Y todas las semanas tenemos la alerta de que se quieren, en los últimos 3 meses, 3 o 4 veces, hemos tenido la alerta de que ya se vuelan a Sagasti. Hemos tenido 6 de milagro. Está clarísimo que Pedro Castillo no va a durar. Pero está clarísimo, no va a durar. Entonces vamos a tener 6 en 5 años. Y probablemente, hasta que no tengamos una solución constitucional a la relación ejecutivo-legislativo, este país sea ingobernable. Y Pero me quedo, probablemente tengamos que ir a una solución muy diferente, constitucional, a la que tenemos hoy. Cada día, te vas a reír de mí, pero cada día pienso que probablemente el Perú tenga que transitar hacia un esquema mucho más parlamentarista de gobierno. Porque si el presidente no tiene mayoría en el Congreso, terminamos en golpe de Estado y terminamos en la inestabilidad absoluta. ahí sin duda hay una llave, ¿no? Las relaciones ejecutivo-legislativo en este último periodo han mostrado no tener contención. Pero me quedo No hay con contención, no, son capaces de todo, o sea, de todo, todos son capaces de todo. Pero me quedo con una idea muy fuerte tuya, ¿no? Dijiste al principio de la entrevista que la política peruana era antropomórfica y Bueno, terminaste con una frase que me voy a llevar. Si no tenemos un enemigo común, no sabemos cómo unirnos. Mira hasta qué punto es precaria la base de la constitución de nación, ¿no? Necesitamos un enemigo común, el senderismo, la hiperinflación, algo con... y los grandes dictadores tenían un enemigo común. Esa es la base, ¿no es cierto?, de la Unión Popular. Acuérdate, cuando éramos chicos, no sé, el gobierno de Velasco, íbamos a invadir Chile. Claro.
El enemigo extranjero, te digo, funciona muy bien, es óptimo, pero no hay, entonces ya no hay enemigo extranjero. Claro, creo que los grandes dictadores tienen un enemigo común o si no lo inventan, que es la parte más arbitraria de este juego. Claro, entonces, pero en este momento no hay enemigo común. Me deja la tarea para la casa, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es Habiendo reemplazo al enemigo tantas común. cosas, César, habiendo tantas cosas que nos unen, Y tal vez haya que habiendo hacer tantas una cosas cosa que que tú nos unen. dijiste. Si no logramos usar la pandemia como enemigo común, quizá todavía estemos a tiempo para instalarla. Bueno, ha Ojalá. sido Rosa María Palacio. Rosa María, muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Eh, Gracias, César. muchas gracias, de Cuando verdad. quieras, cuando quieras.